Recientemente estudiamos la serie Discípulo de Jesús, una de las series quizá más fuertes que hemos escudriñado en la palabra de Dios. Los requerimientos de Jesús hacia sus discípulos, sumamente altos, requerimientos sumamente grandes. Y ahora quiero que notes que sigue después de que tú has aceptado el llamado de Jesús para ser su discípulo. Después de que Jesús te ha dicho, sígueme, y tú has dicho, bueno, Señor, te voy a seguir, ¿qué viene? Y viene un proceso de transformación. Viene un proceso en el que Dios va a tratar con tu mayor debilidad para hacer tu mayor fortaleza de esa debilidad. Quiero demostrártelo en la historia de los discípulos. Pedro era un hombre colérico, impulsivo, y cuando llegó el momento de la verdad, la cobardía lo invadió y negó a Jesús en 3 ocasiones. No solamente lo negó, también dijo palabras soeces porque su forma de hablar le delataba. Y luego, en la 3ª vez que lo negó, dijo maldiciones para que no creyeran que era parte de los discípulos de Jesús. Ahora Jesús tomó esa cobardía de Pedro y la convirtió en su mayor fortaleza. ¿Cuándo? Cuando Pedro dice, si voy a morir en la cruz, no soy digno de morir como mi Señor, póngame de cabeza. Una de las muertes más valientes, si no es que la muerte más valiente por la causa de Cristo, fue la muerte de Pedro. Ahora, ¿qué pasó con los hijos del trueno? ¿Se acuerdan ustedes de Jacobo y Juan, que eran hermanos? Jesús les puso un apodo a ellos y les decía los Boanerges. Boanerges significa hijos del trueno. Si quisiéramos ponerlo en términos actuales, serían como los hermanos mecha corta, los explosivos, que reventaban fácilmente por cualquier situación. ¿Y cómo es que ese Juan explosivo de repente llega a ser el discípulo amado, el discípulo más amoroso de todos? Y es por esto que quiero hablar en esta ocasión de lo siguiente. Durante esta serie mi anhelo es que traigas tu mayor debilidad a Jesús, ya siendo su discípulo. Entonces traigas tu mayor debilidad a Jesús para que Él transforme esa debilidad en tu mayor fortaleza. Todos, cuando decimos sí a Jesús, traemos un bagaje de traumas, de prejuicios, de defectos que necesitan ser transformados y sanados por nuestro Señor. Así es que esta serie se llama Más que Vencedores. Está basada en Romanos 8:37, y es allí donde les pido que se dirijan en esta hora. Por favor, Romanos 8:37, y una vez encontremos el texto nos podemos poner de pie. Yo sé que muchos lo saben de memoria, pero hoy quiero que lo veamos con toda la atención. Romanos 8:37. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero que noten que no somos solamente vencedores, somos más que vencedores en Cristo. Hay otros textos que anhelo que veamos, pero como se los voy a presentar en versiones distintas a la Reina Valera 1960, quisiera que así de pie dirijan sus ojos a las pantallas y puedan ver en su pantalla más cercana, 1 de Juan 5:4, en la Nueva Versión Internacional, dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Muy bien, Él nos hace más que vencedores y nos dice aquí cómo, por medio de nuestra fe. Pero nuestra fe en sí misma no tiene ningún poder. Nuestra fe puesta en Jesucristo es la que hace la diferencia. La fe por sí sola no sirve de nada. Muchos ponen su fe en cualquier cosa ilógica. Vemos en diferentes culturas del mundo que ponen su fe incluso en animales, en sus religiones que practican. Nuestra fe puesta en Jesucristo es la que nos da la victoria. Él es el que nos hace más que vencedores. Y hay un texto que ustedes saben de memoria, Filipenses 4:13.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también es uno de los textos más manipulados por el humanismo que se ha inmiscuido en la iglesia cristiana. Porque se ha tratado de usar para resaltar las capacidades del hombre, cuando realmente lo que resalta es la capacidad de Cristo en el hombre. Se los explico de esta manera. Adrian Rogers marcó mi vida cuando me dijo: Fernando, no se trata de lo que tú puedas hacer para Jesús, se trata de lo que Jesús es capaz de hacer a través de ti. Este texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, resalta la capacidad de Cristo para hacerme superar cualquier situación. Veámoslo en la versión de Palabra de Dios para Todos, por favor. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es que somos más que vencedores. Y hoy quiero que llegues a esta conclusión: o eres más que vencedor o eres derrotado. No hay medias tintas. La buena noticia es que si eres derrotado, o si en este momento estás derrotado o derrotada, Jesús te puede tornar a ser un vencedor y aún un más que vencedor. Durante esta serie voy a tratar temas como cómo vencer la duda, cómo vencer la falta de perdón, cómo vencer el desánimo, la vergüenza, la comparación, el miedo, incluso la enfermedad. Y hoy quiero hablarles de cómo vencer el rechazo. Venciendo el rechazo es el título de esta predicación. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te pido, Señor, que nos hables a través de la misma. Esa palabra que no regresa vacía. Y reconozco hoy como Pedro que solo tú tienes palabras de vida eterna. Dependo absolutamente de ti. No soy digno, Señor, por mis propios méritos de hablar tu palabra santa. Pero te pido que me uses en tu misericordia y tu gracia. Y que tu pueblo pueda escuchar hoy, Señor, lo que tú quieres decirles. Señor, abre sus oídos espirituales y transfórmalos. En el nombre de Jesús, te lo pido con todo mi corazón. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. Venciendo el rechazo. El rechazo es una de esas heridas que muchos pueden tener incluso antes de nacer. Por ejemplo, un bebé no deseado es un bebé rechazado. El rechazo es tan fuerte que tiene ese potencial de herir incluso a una persona antes de nacer. Y fue antes de que Jesús naciera que Isaías profetizó lo siguiente. 700 años antes de que Jesús naciera, Isaías profetiza acerca de Jesús lo siguiente. En el capítulo 53 y versículos del 2 al 6. Subirá Jesús cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Es decir, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ahora, quiero que noten esto. En la mayoría de los casos hacemos un énfasis en las heridas físicas de Jesús, porque es lo más visible. Hemos visto muchas películas de la pasión de Cristo y lo que más ha resaltado a nuestra atención son las heridas físicas de Jesús. Sus azotes, su corona de espinas, los clavos traspasados, los pies traspasados, las manos traspasadas, el costado traspasado, incluso que le arrancaron la barba, que le dieron puñetazos, que le dieron palazos. Todo eso resalta cuando hablamos de las heridas de Jesús. Pero a veces no nos percatamos de otras heridas, que fueron las heridas emocionales que él sufrió. Y de esas heridas emocionales habla Isaías en este versículo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Vean esa frase: y como que escondimos de él el rostro. ¿Saben qué significa esto? Rechazo. Le rechazamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. Mira esta frase, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Significa que para que tú no tengas rechazo, no sufras rechazo hoy, y que en lugar de sufrir rechazo el día de hoy puedas tener paz, él sufrió en la cruz. Quiere decir que si tú estás viviendo en heridas de rechazo todavía, no estás teniendo todos los beneficios de la cruz. Por eso el salmista dice, bendiga alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. La paz es un beneficio de la cruz. Y si no la tienes, hoy tienes que encontrarla. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y no es como este mundo. La paz en este mundo es ausencia de guerra. La paz que Cristo da es una plenitud interior, a pesar de las circunstancias externas. Y luego dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero esa curación, esa sanidad, no es solamente física, es también del alma. Es también del alma. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Se los he dicho, Jesús ha sido la persona más rechazada en la historia de la humanidad, desde antes de nacer hasta morir. No hay ninguna otra persona o ningún otro personaje en la historia de la humanidad que haya sufrido tanto rechazo como Jesús. De hecho, Jesús sufre rechazo antes de nacer. ¿Se acuerdan ustedes que María y José estaban comprometidos? María está embarazada. José no entiende y dice, ese hijo no es mío. Yo no quiero ni ese hijo ni a esta mujer. Y decide dejarla en secreto. Y Dios tiene que darle un sueño sobrenatural donde un ángel le dice que el hijo que tiene María en su vientre es por obra del Espíritu Santo. Pero Jesús sufrió rechazo de su padre putativo. Y se identifica con todos aquellos que fueron bebés no deseados. Jesús sufre rechazo al momento de nacer. Cuando Jesús nace, Herodes recibe la noticia de los reyes magos de que había nacido un rey. Y lo estaban buscando en el palacio. Y Jesús no estaba en un palacio, estaba con la gente más humilde. Entonces Herodes, cuando escucha que había nacido un rey, lo que hace es mandar a matar a todos los niños menores de 2 años de Belén y sus alrededores. También, cuando Jesús empezó su ministerio en Nazaret, se paró en la sinagoga a leer los rollos de Isaías. Y cuando dice, hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros, inmediatamente recibe rechazo. Pero vean que el rechazo que Jesús sufre al nacer es un rechazo que va hasta la muerte, hasta el punto de asesinar. Y ahora que empieza su ministerio a la edad de 30 años en Nazaret, ¿y por qué vivía en Nazaret? Recordemos que cuando fue rechazado al nacer por Herodes, mandando a matar a todos los niños, escaparon a Egipto. Y al regresar de Egipto se van a vivir a Nazaret. Cuando cumple 30 años en Nazaret, se para en la sinagoga. Y los que lo escucharon en la sinagoga le odiaron a tal punto que se airaron y lo expulsaron de Nazaret. Jesús fue desterrado de su propia tierra. Lo expulsaron de Nazaret, lo echaron de su ciudad y lo llevaron a la cima de un monte con la intención de despeñarlo, de arrojarlo, de asesinarlo. Nuevamente, el rechazo a Jesús va al punto de quererlo muerto, a ese nivel. Desde que nace, cuando empieza su ministerio, y luego vemos que este rechazo no paró y que los más cercanos a él también le rechazaron. Su propia familia. Y no me refiero a María, porque María sabía muy bien que Jesús había nacido por obra del Espíritu Santo. José sabía muy bien también que el ángel le había hablado acerca de la forma en la que Jesús había llegado al vientre de María por un milagro, por una obra divina de Dios. Pero sus hermanos le rechazaron. Cuando Jesús empieza su ministerio y cuando Jesús empieza a anunciar el reino de Dios, sus hermanos, sus familiares más cercanos llegan a prenderle. El término que usa la Biblia es prenderle, es decir, como a querérselo llevar a la fuerza porque pensaron que estaba fuera de sí. En otras palabras, pensaron que estaba loco. Y por eso Jesús dice, en todos los lugares es aceptado un profeta, menos en su propia tierra. De Nazaret lo echaron y lo quisieron matar.
menos por sus familiares y menos en su propia casa. Jesús conoce lo que es el rechazo familiar. Y no solamente esto, es rechazado por líderes religiosos, conoce lo que es el rechazo de parte de religiosos, por su propia religiosidad, los fariseos, los saduceos, los escribas. Jesús también sufrió el rechazo de su nación entera. Juan nos describe en el primer capítulo del Evangelio que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Israel entero lo rechazó. No solamente su nación, no solamente su pueblo, sino también su nación. Fue rechazado hasta antes de morir incluso. Recordemos que Pilato simplemente no quería matar a Jesús. Pilato decía, no hay falta en él, no veo una razón para crucificarle, no entiendo tanto odio de parte de los judíos hacia Jesús. Y Pilato trataba de interceder por Jesús y de hecho dice, muy bien, yo les ofrezco ahora en la fiesta de la Pascua, como es de costumbre, liberar a un prisionero. Y entonces escogen al peor, Barrabás, el preso más famoso por ladrón, por asesino, y él tratándose de garantizar de que escogieran a Jesús para ser liberado en lugar de Barrabás, pero la gente lo que hace es gritar Barrabás rechazando a Jesús. Y más adelante todavía vemos en el relato que entonces viene Pilato y lo manda a azotar de una forma despiadada, le ponen una corona de espina y le ponen un vestido púrpura porque era el color que usaba la realeza, y lo ponen delante de la gente. Y nuevamente Pilato les dice así como, ya lo castigamos para que no lo matemos, no hay por qué crucificarlo. Pero los judíos llegaban ante Pilato porque solo Pilato podía dar la orden como romano para que se ejerciera la crucifixión, porque era un castigo expresamente romano. Y nuevamente la gente grita, fuera, fuera, crucifíquenlo. Rechazo en todo momento. Y todavía en la cruz, Jesús dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús había orado en Juan 17 y había dicho, el Padre y yo somos uno, tú y yo somos uno, Padre mío. Y Dios mismo se parte en dos. Y el padre que ama a su hijo tiene que rechazarlo. ¿Saben por qué? Habacuc lo había dicho claramente. Dios no puede ver el mal ni el agravio. Eso es lo que Habacuc dice. Dios es tan limpio de ojos que no puede ver ni el mal ni el agravio. Y Jesús no solamente cargó nuestros pecados, Jesús, sin haber cometido pecado, se hizo pecado en la cruz. Y el Padre no pudo ver a su Hijo porque su Hijo se hizo pecado. Y Dios Padre no puede ver el mal. Estaba escrito también, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Su propio Padre voltea el rostro. Y Jesús es rechazado por el cielo y la tierra en la misma cruz. Muere absolutamente solo, cargando tu rechazo y mi rechazo. Por eso el castigo de nuestra paz fue sobre él, porque como él fue rechazado, nosotros podemos ser aceptados, como dice el libro de Efesios, para hoy poder tener paz. Ahora, entendiendo esto, quiero que notes cómo Jesús fue más que vencedor ante el rechazo. Hay tres cosas específicas en la vida de Jesús que te enseñan cómo el rechazo jamás le afectó y pudo superarlo y ser más que vencedor sobre el rechazo. El rechazo nunca afectó la toma de sus decisiones. Jesús sabía que al tomar ciertas decisiones iba a enfrentar rechazo inmediato, especialmente de los religiosos, de los fariseos, de los escribas, de los saduceos. Y no obstante, sabiendo que iba a recibir rechazo, tomaba las decisiones porque sus decisiones no estaban basadas en el rechazo que podía sufrir, sino en la voluntad de su Padre. Y otra cosa más, Jesús no permitió que el rechazo afectara la forma en la que trató a las personas. Por lo general nosotros, cuando estamos heridos, herimos a los demás.
Cuando hemos sufrido rechazo, rechazamos a los demás. Pero Jesús, cuando sufrió rechazo, siguió amando a los demás de la misma manera. De hecho, desde la cruz, Él dice, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les pagó nunca con la misma moneda. Al mismo Judas lo llamó amigo, siendo un traidor, Judas. Jesús le dice amigo. Nunca cambió la forma en la que trató a la gente, aunque recibiera rechazo. Y una cosa más. La búsqueda de Jesús por cumplir la voluntad de Dios, encontrar el destino de Dios para él, de su Padre, y cumplir con el propósito de su Padre para él, jamás se vio afectada por el rechazo tampoco. Jesús se dispuso a hacer la voluntad de su Padre, aunque hubiera rechazo a los cuatro vientos. Rechazo desde antes de nacer, al crecer, rechazo al empezar el ministerio, incluso de los más cercanos, rechazo hasta el punto de morir. En todo momento en la vida de Jesús vemos rechazo tras rechazo. Incluso de aquellos que les dijo, sígueme, y le rechazaban y no lo seguían. Ahora, entendiendo esto, la Biblia nos dice que podemos acercarnos ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes por qué Jesús puede tratar con tu rechazo? Porque Él sufrió toda clase de rechazo. ¿Sabes por qué Jesús puede sanar tus heridas de rechazo? Porque Él cargó tu rechazo en la cruz. Para que tú puedas hoy tener paz y ser libre de las heridas del rechazo que has padecido quizá desde niño o desde niña. Ahora, tenemos que entender algo de la forma en que hemos sido creados y por quién hemos sido creados. Juan nos dice en su primera carta que Dios es amor. Fuimos creados en amor, por amor, para amar y ser amados. Esa es nuestra realidad. Ahora, por eso, el primer y más grande mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Y el segundo mandamiento tiene que ver con amar también, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en eso se resume las escrituras hasta ese momento, la ley y los profetas. Ahora, entendamos esto. ¿Por qué Dios nos demanda amar? Porque fuimos creados para amar y ser amados. Y por ende, nuestra mayor necesidad en la vida es amar y ser amados. Por eso es que el rechazo nos lastima tanto. Por eso es que tenemos tanto miedo al rechazo. Por eso es que el rechazo puede dejar cicatrices en el alma sumamente profundas, difíciles de sanar por psicólogos, por psiquiatras. Pero hoy Dios está poniendo las cosas en claro porque Él tiene el poder más allá de la ciencia, más allá de cualquier ser humano y de cualquier medicamento. Dios tiene el todo poder. Uno de sus atributos es que es el todopoderoso, ilimitado para sanar cualquier cosa en tu alma. Estudios dicen que uno de los más grandes temores de las personas es hablar en público. Incluso es más frecuente el temor a hablar en público que el temor a la muerte o el miedo a la muerte. Muchos tienen miedo de hacer lo que yo estoy haciendo ahorita. ¿Saben por qué? Porque lo que tienen miedo es de ser rechazados masivamente. Porque si no me gusta y tengo miedo de que me rechace una sola persona, ya que me rechacen cientos o miles, Pero Jesús pasó el rechazo no solamente personal, sino también masivo, y lo superó. Y quiere que tú lo superes. Mira, si pudiéramos revisar tu alma, si pudiéramos revisar las heridas de tu alma y las cicatrices más grandes y profundas de tu alma, te aseguro que varias de ellas son por causa del rechazo que has sufrido en cualquier etapa de tu vida. ¿Y sabes qué sucede? El dicho de el diablo sabe más por viejo que por diablo no está tan lejos de la realidad. Satanás te conoce desde que naciste, tiene tu historial y sabe cuáles han sido tus heridas más pronunciadas y usa esas heridas como un punto de control. Como un punto de control para afectar las tres cosas que te dije al principio que Jesús sí había podido superar. Jesús no permitió que el rechazo afectara ¿qué? Sus decisiones. Satanás trata de tomar tus heridas en cuanto al rechazo que has sufrido para controlar tus decisiones. Jesús
Sufrió rechazo, pero ese rechazo no afectó la forma en la que trató a los demás. Siempre les dio amor. Siempre buscó la salvación de los perdidos. Ahora, Satanás toma tus heridas de rechazo como un punto de control para afectar la forma en la que tú tratas a los demás. El que está herido tiende a herir, el que está lastimado tiende a lastimar. Te rechazo antes de que me rechaces. Esa es una forma de reaccionar. Y Satanás trata de tomar como punto de control esas heridas para que no cumplas con la voluntad de Dios, con el destino y el propósito de Dios para tu vida. Les voy a hablar ahora de formas de rechazo. Les dije ya que un bebé no deseado, un niño no deseado es rechazado incluso desde el vientre, desde antes de nacer. Y cuando el niño nace sufre de falta de afecto, falta de cuidado, falta de atención, porque ha sido rechazado. Realmente no querían los padres que naciera. Un niño adoptado, por más amorosos que los padres adoptivos sean, el niño adoptado en un momento de su vida se va a preguntar: ¿qué tenía yo de malo para que mis padres biológicos me desecharan, me rechazaran? Heridas en la niñez que todos hemos tenido. Ahora ha proliferado el bullying entre los niños. Y algo que nunca hay que menospreciar son las lágrimas de un niño, porque esas lágrimas son su gran realidad. Aunque para ti el problema del niño no sea tan grande porque tú eres adulto, para el niño el problema sí es enorme. Heridas en la juventud. Muchos de nosotros hemos tenido heridas en la juventud causadas por el rechazo. No ser aceptado, ser excluido, no ser elegido. Incluso se acuerdan ustedes cuando jugábamos quizá de niños o de jóvenes y algún deporte y se escogían a los dos mejores para que eligieran a los demás. ¿Se acuerdan ustedes? Y cuando lo escogían a uno primero, uno sacaba el pecho, ¿verdad? Soy de los mejores. Pero cuando en mi caso me escogían después de las mujeres, y nada en contra de las mujeres, me sentía mal. O cuando era el que sobraba y decían: bueno, vos andate con aquel, ¿verdad? Esas mismas cositas que se ven diminutas van haciendo mella. Y Satanás las puede ir usando. Ahora, recibir burlas es otra forma de rechazo. Recibir apodos crueles, ser comparados de mala manera, incluso por los mismos padres. Mira a tu hermano, él sí hace bien las cosas. Es una forma de rechazo. Ser el protagonista de los chismes. ¿Sabes que andan hablando mal de ti por aquí, por allá? Haber sido engañado, haber sido traicionado es una forma de rechazo. El divorcio es una de las más fuertes. Porque una persona que prometió amarte siempre, que hace unos votos delante de Dios, de estar contigo en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, de repente dice: no te soporto, no quiero nada contigo, y te rechaza. El divorcio es una de las heridas más grandes de rechazo. El adulterio es una herida inmensa de rechazo. El abandono, el abuso, el desempleo incluso. ¿Sabes que el aplicar para que te den un empleo y que te rechacen y no te den ese trabajo también causa una herida de rechazo? Y trae desánimo en muchos casos. Cualquier rechazo sufrido por un amigo, una amiga, un novio, una novia, un esposo, una esposa, un familiar, un vecino, incluso un rechazo sufrido por un desconocido nos afecta. Ni conocemos a la persona, pero nos rechaza o nos trata mal y nos afecta. Y es por eso, fuimos creados para amar y ser amados. Por ende, el rechazo nos lastima profundamente. Ahora, el problema se amplifica cuando la persona vive en un espíritu de rechazo. Y por favor, escúchenme bien, estoy diciendo vive en un espíritu de rechazo. No estoy diciendo vive con un demonio adentro de rechazo. Porque cuando el apóstol Pablo dice Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, se refiere a una disposición mental a ser cobardes todo el tiempo. No se refiere a un demonio que los posee para ser cobardes, no. Los demonios poseen a gente, sí, pero no a la que tiene Cristo adentro. Si tienes a Cristo realmente en tu corazón, no puedes estar endemoniado. Ahora,
Porque Jesús jamás le va a decir a un demonio, vos correte, dame espacio aquí adentro de la persona. No tienen comunión la luz con las tinieblas. Y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el cristiano no puede estar endemoniado. Pero sí, el cristiano puede ser oprimido. El cristiano puede ser oprimido. Y muchas veces esa disposición mental o disposición del alma al rechazo es lo que yo estoy denominando ahora espíritu de rechazo. Muchos viven en ese espíritu de rechazo, pero les acosa todo el tiempo, todos los días. Las heridas de antaño no los dejan en paz. Y sus decisiones se ven afectadas por esas heridas de antaño. Y sus relaciones con otros se ven afectadas por esas heridas de antaño. O quizá ni tan de antaño, pueden ser también heridas recientes. Ahora, el rechazo puede llegar a tal grado que hasta te rechazas a ti mismo. Dices, no, es que algo mal está conmigo, no soy lo suficientemente bueno, nadie me ama. Y empiezas a canalizar el rechazo que has sufrido para rechazarte tú a ti mismo. Y hay 4 maneras equivocadas en las que reaccionamos ante el rechazo. Son maneras comunes de reaccionar ante el rechazo, pero maneras equivocadas en las que reaccionamos. Y les he puesto 4 incisos. El inciso A dice que reaccionamos evitando el riesgo de ser rechazados. Como ya uno me rechazó, no permito que nadie más me rechace. Vean el caso de Jesús. De entre 12, uno lo traicionó, uno lo rechazó y lo vendió. Pero Jesús no cerró su corazón con nadie más. Jesús llamó a Judas el hijo de perdición, pero aún cuando lo estaba entregando le dijo amigo a Judas. Jesús no cerró su corazón por haber sufrido rechazo. Y muchos de nosotros tenemos este patrón. Hemos sido rechazados por uno o por 2 personas, entonces cierro mi corazón, bloqueo mi corazón ante el resto del mundo. Y ya no voy a correr riesgo de ser rechazado. Otros se van al extremo contrario y se convierten en una especie de camaleones sociales. Camaleones sociales, sí, eso dije. Bailan el son que les toquen para no ser rechazados. Si aquí están bailando salsa, llegan y bailan salsa. Si aquí bailan rock, llegan y bailan rock. Yo estoy poniendo algo en sentido figurado. Bailan el son que les toquen con tal de no ser rechazados. El enojo y la agresión es el inciso B. Es otra forma equivocada de reaccionar ante el rechazo. Y se los dije ya, el que está lastimado tiende a lastimar, el que está herido tiende a herir. Y la persona que tiene heridas de rechazo puede reaccionar en enojo y en agresión. Les voy a mostrar algunos casos extremos. Estudios que se realizaron en Estados Unidos de personas que entraron a escuelas a matar al azar niños y maestros. ¿Han visto ustedes esas noticias acerca de lo que sucede en las escuelas de Estados Unidos? Bueno, en el 2003 tomaron a 15 de estos asesinos y los estudiaron para saber qué les provocaba entrar a las escuelas a matar al azar niños y profesores. Y en 13 de los 15 casos se dieron cuenta que había un rechazo crónico en sus vidas. Rechazo crónico significa un rechazo constante. Entonces, como habían sido heridos y rechazados, querían herir y lastimar a otros al punto de asesinar a quien fuera. También en otro estudio se vio que la mayoría de los crímenes realizados en los Estados Unidos son hechos por hombres solteros o por hombres divorciados, que han tenido algún grado de rechazo en sus vidas. Incluso el enojo y la agresión llega contra sí mismo. Una de las más grandes causas de suicidio es el rechazo sufrido. Pero veámoslo no solamente en casos extremos, sino en casos cotidianos, en el matrimonio. Las personas entran con platos rotos de otras relaciones en algunas ocasiones, con platos rotos de otras personas que les hirieron y entran al matrimonio a lastimar al cónyuge. Y muchas veces la postura es, yo te lastimo antes que me lastimes, yo te rechazo antes que me rechaces. Y todo esto lleva al fracaso matrimonial.
Y al fracaso, no solamente en el matrimonio, en diversas relaciones de amigos, relaciones con familiares, relaciones con vecinos, porque hay constante enojo y agresión cuando hay heridas no sanadas. El inciso C es que reaccionamos equivocadamente con desesperanza y desesperación ante el rechazo. Estudios dicen también que las personas que han sufrido rechazo son más propensas a enfermarse físicamente. Y no solamente esto, a morir por causa de la enfermedad que sufren. El 70% de las enfermedades que los seres humanos padecemos tienen como origen el alma. ¿Han escuchado ustedes el término enfermedades psicosomáticas? Psique es alma y soma en griego es cuerpo. Psique, alma, soma es cuerpo. Significa que cuando el alma se enferma, llega a un nivel tan grande de enfermedad del alma que el alma enferma al resto del cuerpo físicamente. Y el 70% de las enfermedades que padecemos vienen del alma. Y la mayoría de estos vienen por rechazo crónico. La mayoría de estas enfermedades vienen por rechazo crónico. Rechazo constante. Rechazo constante. La persona siente que no vale y que no tiene razón para vivir, se enferma y muere de la enfermedad. Ahora, quiero que noten esto. Se abandonan a morir por causa de una enfermedad porque no tienen motivos para vivir. Como su mayor necesidad es ser amados y amar y han sufrido rechazo constante, entonces dicen, ¿para qué vivir? Cuando una persona que es amada y que ama se enferma, hace todo para curarse. Pero yo he visto casos de consejería donde una persona me dice, no quiero ir a un doctor, no quiero tomar medicinas porque mi mujer me dejó, mi hijo me dejó, mi hija me dejó, no quiero ni siquiera curarme de esto. Eso es rechazo. Rechazo de la familia más cercana. Ahora, también es una de las causas más grandes de la depresión. Si el alma se enferma, una de las primeras manifestaciones del alma es la depresión. Y por ende, causa de suicidio, como ya se los dije. La cuarta manera en la que reaccionamos equivocadamente ante el rechazo es el inciso D. Es que presentamos hipersensibilidad al rechazo y dependencia de la aprobación y la aceptación de la gente. Somos hipersensibles en nuestras relaciones. Cualquier interacción con otra persona la percibimos como que me está rechazando. Y puede ser que la persona que estaba hablando contigo hizo así porque le dio un retortijón de estómago y tú dices, no, me rechaza porque me odia. O la persona estaba distraída y no te vio y no te saludó. No, me rechazó porque no me saludó. ¿Y saben que eso es muy chapín? Y lo digo como chapín, como guatemalteco. Somos muy dados a ofendernos fácilmente con la gente. Lo puedo decir porque el Señor me permitió, mientras le serví en la música, conocer otras culturas. Y me di cuenta de que nosotros, en alguna medida, somos de azúcar. Nos deshacemos fácilmente. Somos hipersensibles al rechazo. O a cualquier relación, o a cualquier situación de relaciones. Las personas que han sufrido rechazo son las más susceptibles a ofenderse rápidamente. Y hay personas que necesitan aprobación todo el tiempo de la gente. Que me digan que lo hice bien. Que me digan que me puse un bonito saco, que me digan, solo dependen de la aprobación de la gente. Jesús dijo, gloria de hombres no recibo, todos me critican y me rechazan, yo voy a cumplir la voluntad de mi Padre y los voy a salvar en la cruz. No dependía de la aprobación de los fariseos ni de nadie, él dependía de la aprobación de Dios, de su Padre. Pero hay gente que hace las cosas maravillosamente bien, pero si nadie les dice, está excelente, sienten que lo hicieron mal. Porque el rechazo les trae hasta inseguridad. Ahora, algunos caen en lo que es la apariencia por esa búsqueda de aprobación, de aceptación. Caen en aparentar ser algo que no son. Tratan de cambiar su apariencia física, de decir que tienen una situación financiera tal vez distinta a la que tienen para ser aceptados por los demás. O hacerse de un estrato social distinto al que realmente pertenecen con tal de buscar aceptación, o incluso pretender ser muy espirituales para tener aceptación, incluso dentro de un grupo como lo es la iglesia.
Caemos en apariencias por ser dependientes de la aprobación de los hombres. Ahora, pastor, ¿a qué hora nos va a dar la solución? Para allí vamos. Por eso quiero responder a esta pregunta: ¿cómo vencer el rechazo? El punto número 1 es: debes basar tu vida en el perfecto amor de Dios y lo que su palabra dice de ti. Debes de basar tu vida en el perfecto amor de Dios y lo que su palabra dice de ti. Por favor, mira Hebreos 13, 5, 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Por favor, repitan conmigo: no te desampararé ni te dejaré. Muy bien, veamos lo que dice el versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre o la mujer. Significa, no temeré lo que me puedan hacer los seres humanos. En otras palabras, Él ha prometido no desampararme y no dejarme. Por ende, tengo su aceptación absoluta e incondicional. No temo el rechazo de los hombres y de las mujeres. Si tengo la aceptación absoluta de Dios, no temo lo que me puedan hacer el hombre o la mujer, que me puedan rechazar. Ahora, ninguna persona puede sentirse rechazada por lo que Dios ha hecho. Sería injusta o ciega la persona que ilógicamente dijera: yo estoy lastimado por el rechazo de Dios. Esa es una falsa idea que el diablo te ha metido, porque Dios no es así. Dios te ha aceptado desde antes de la fundación del mundo. Es lo que nos dice el libro de Efesios, a través de su Hijo Jesucristo. Hizo todo para escogerte antes de la fundación del mundo, para adoptarte antes de la fundación del mundo y para aceptarte de antes de la fundación del mundo. Por ende, esas heridas no las causó Dios, las causaron los hombres y las mujeres. Los hombres lastimamos, las mujeres lastimamos o lastiman. El que está lastimado tiende a lastimar, el que está herido tiende a herir. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios? No te desampararé ni te dejaré. Por favor, noten que dejaré tiene una connotación de que físicamente estará siempre presente. Pero no te desampararé tiene que ver con una conexión emocional de Dios para contigo. Estaré emocionalmente conectado a ti. Eso es lo que significa no desamparar. Ahora, Jesús tuvo que ser desamparado para que tú no estuvieras desamparado. Se los digo nuevamente. Desde la cruz dice: Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es esta: para que todos aquellos por los cuales Jesús ha muerto no sean jamás desamparados por Dios. No te desampararé quiere decir lo siguiente. Es una palabra griega que es aniemi y significa desamparar, pero también significa prescindir, rendirse o soltar. ¿Sabes qué está diciendo Dios? No te desampararé, no prescindiré de ti, no desistiré de ti, no me rendiré contigo, no te voy a soltar jamás. Aunque me seas infiel, yo permanezco fiel. Jesús dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solamente físicamente con su omnipresencia presente, sino su corazón presente. No se dará por vencido contigo, no se rendirá hasta que termine la obra. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Y tú le dijiste: sí, Señor, te voy a seguir. Muy bien, tienes estas heridas, hijo, hoy las voy a sanar. Tienes estas heridas, hija, hoy las voy a sanar. De hecho, les dije que necesitamos el amor de Dios y su palabra, y es la única forma de ser sanos.
Quizá hay personas que me estén escuchando que están cansadas de psicólogos, psiquiatras y medicamentos. Aquí está la verdadera medicina. Aquí está la verdadera salud. Y no menosprecio la ciencia que Dios ha dado a los hombres, porque es útil. Pero lo que resalto es el poder de Dios superior. Y aquí está el amor que te puede sanar. Si bien el hecho de que Dios no te desampara ni te deja, te quita el temor de lo que puede hacerte el hombre o la mujer, ahora mira lo que hace el amor de Dios contigo. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios puede sanarte. Y sabes que su palabra también te sana. Mira el Salmo 107, 19, 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Por cierto, ruina significa algo que ha sido destrozado, despedazado, destruido, derribado, derrumbado. Satanás vino a robar, matar y destruir. Y probablemente hayan personas que en su alma tienen ruinas, que son un cúmulo de cicatrices, de heridas que han tenido, entre ellas el rechazo. Pero Dios quiere mandar su palabra hoy para sanarlos y sacarlos de esa ruina. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Bueno, veamos una cita que muchos conocen, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Por favor, repitan conmigo, partir el alma. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo es eso? De que Dios dice en Salmos, enviaré mi palabra para sanarte, y ahora dice que es una espada que te va a partir el alma. Y así es como yo lo entiendo. Va a ser una cirugía en tu alma. Va a ser una cirugía divina en tu alma. Y va a ir a los puntos de tu alma que están hechos pedazos o en ruinas, para con su espada penetrar hasta lo más profundo, partir lo que haya que partir y sanar lo que haya que sanar con su palabra. Si puedes entenderlo de una mejor forma, quizá en esta ocasión, en lugar de entender una espada, debes de entender un bisturí espiritual, que lo que hace es una cirugía interna. En ese lugar donde los médicos no pueden llegar a operar, en ese lugar donde la ciencia no ha avanzado para llegar, su palabra toma el alma despedazada, la parte y la restaura. De hecho, David lo sabía muy bien. Dijo, ese pastor que me cuida confortará mi alma. Confortará mi alma. Y les expliqué que la palabra confortar en hebreo es shuv, y significa no solamente confortar, significa restaurar, reparar, reconstruir. La palabra de Dios sirve para sanar y sacar de la ruina. Muy bien, aquí está cómo Él lo hace, con su amor y su palabra. Reconstruye lo que está en ruina, lo repara, lo restaura, lo conforta el alma que está destrozada, la restablece, la rescata, la descarga de todas las cargas que tienen y la levanta. De hecho, esta palabra hebrea shuv quiere decir, la lleva como a lo que nosotros entenderíamos en una computadora a un reinicio. Cuando usamos un anglicismo que es resetear, reiniciar en español, significa dejarla como estaba antes de ser lastimada. Eso es lo que puede hacer Dios con el alma que está en ruinas, llevarla a un punto como estaba antes de ser destrozada, dejarla en su estado original sin las heridas que ahora tiene. Esa es la obra de Dios en nosotros, si realmente le creemos, porque Él ha dicho que somos más que
que vencedores, pero no por nuestras propias fuerzas o méritos, sino en Cristo. Y Cristo envía su palabra y nos sana. Nos da su amor incondicional, su amor perfecto y nos sana de nuestras heridas emocionales, de nuestras heridas del alma. El punto número 2 es: relaciónate con amigos creyentes que buscan a Dios y desarrolla relaciones saludables. Quiero explicarte los 3 grados de aceptación que existen. 3 grados de aceptación. Muy bien, el primer grado de aceptación es 0 aceptación. Es el primer grado de aceptación. Te vi y me caíste mal, no te acepto. Es el primer grado de aceptación. 0 aceptación, ninguna aceptación. El segundo grado de aceptación es la aceptación condicional. Como te veo, te trato. Si haces algo por mí, te acepto. Y el tercer grado de aceptación es la aceptación incondicional, que esa es la que Dios da. Aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel. Ese grado de aceptación es el que Dios quiere poner en los verdaderos cristianos nacidos de nuevo, por los demás. Y si tienes amigos realmente nacidos de nuevo, quiero explicarte, los hombres fallamos, aunque seamos nacidos de nuevo, pero hay menos riesgo. Porque tenemos a Cristo en nosotros. Y mira lo que necesitas, amigos como los que describe Salomón en Proverbios 17:17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Pero si la mayor cantidad de gente con la que te rodeas y los más cercanos a ti son no creyentes o gente mundana, estás yendo rumbo a tu sufrimiento, rumbo a tu destrucción y a tu dolor en cuanto a lo que es el alma. Y te digo por qué. Porque la gente que no tiene a Cristo usa el grado de aceptación condicional. Para aceptarte te pone condiciones. Entonces, ya te dije, te trato como te veo. Te aceptan por la forma en la que te ves. Si estás bien vestido, si estás bañado, bueno, te acepto, sí. Si tienes tal ropa, te acepto. Si tienes tal peinado, te acepto. Es condicional, o te acepto por tu posición, tu profesión o por tu dinero. Es condicional. Luego vemos también que te aceptan por lo que tú puedas hacer por ellos. Pero en el momento en que ya no te ves igual que antes, o en el momento en que pierdes la posición o el dinero, o en el momento en que ya no puedes hacer nada por ellos, te pasa lo mismo que el hijo pródigo. Solo los cerdos te dan de comer. Solo los cerdos te comparten su comida. Y todos los demás te dejan. Porque te has relacionado con gente que no tiene el amor de Dios dentro y te pone condiciones para ser aceptado, y esto hasta te lleva a hacer cosas que no quieres hacer con tal de que te acepten. Muchos que trabajan en entornos seculares tienden a ceder ante cosas que realmente no quieren hacer con tal de que sus compañeros los acepten. Yo soy cristiano pero no soy fanático, y entonces sí voy a ir a tal cosa o voy a hacer tal cosa. Por eso Pablo lo dice claramente en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. El punto número 3 es: espera ser rechazado y no lo tomes demasiado personal. Espera ser rechazado. Es parte de la vida del cristiano. Mira lo que dice Jesús en Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Muy bien, si todo el mundo habla bien de ti, quiere decir que hay algo malo contigo. Eso lo dice Jesús. Si todo el mundo habla bien de mí, quiere decir que hay algo malo conmigo. Quizás estoy actuando cobardemente en cuanto a mi fe, o soy un camaleón social. Me pongo del color que me convenga. Si aquí dicen, estamos en contra del aborto, sí, yo también estoy en contra del aborto. Pero se van a otra reunión después y le dicen, aquí estamos a favor del aborto. Sí, aquí yo también estoy a favor del aborto. Son camaleones sociales que lo que quieren es la aprobación de los hombres. Por eso Jesús dijo, no me interesa la aprobación de los hombres. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre y a predicar su palabra y a enseñar su palabra. Por ende, si eres un verdadero cristiano, el rechazo es un buen síntoma. Es un buen síntoma. Porque de hecho,
El apóstol Pablo dice que estamos en contra de la corriente de este mundo. Y cuando se está en contra de la corriente, ¿se es aceptado o se es rechazado? Se es rechazado. Por eso yo me pararé firmemente a ir en contra del aborto, en contra de la inmoralidad o la legalización de la inmoralidad, en contra de cualquier cosa que atente contra lo que Dios dice en su palabra. Y no me importa el rechazo que pueda recibir, porque Dios dice que por ese rechazo que recibo por causa de Él, seré galardonado también. Mira lo que dice. Mira lo que dice Jesús. En Lucas 6, 22, 23, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. ¿Saben qué significa apartarte de ellos? Significa rechazarte. Y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, es decir, por causa de Jesús. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. La nueva versión internacional dice, alégrense y salten de gozo cuando los rechacen, cuando los vituperen por la causa de Cristo. El rechazo está incluido en la vida del verdadero cristiano. Y nuevamente te digo, nuestra principal meta es la aceptación de Dios, aunque recibamos el rechazo de los hombres. Él me ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, por ende no temo lo que me pueda hacer el hombre. Mientras Dios me acepte, mientras esté agradando a Dios, el rechazo de los hombres es bienvenido. El punto número 4 es perdona a aquellos que te rechacen y muéstrales el amor de Dios. Romanos 12, 17. A nadie devuelvan mal por mal. Esfuércense en hacer el bien ante cualquiera. Y les recuerdo que el rechazo que Jesús sufrió no afectó la forma en que trató a las personas. Jesús no puso una resistencia, ni se cerró, ni se bloqueó. Jesús siguió con los brazos abiertos hasta en la cruz diciendo, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que han hecho. Mostrando su amor en todo tiempo. No pagando con la misma moneda, sino venciendo con el bien al mal. Romanos 12, 21, no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Y ahora me encantaría que Jesús nos predicara. Vamos al Sermón del Monte y que Jesús mismo nos predique en su palabra, en Lucas 6, 27, 37. A ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale, y a quien se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Esa es la regla de oro. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto, es decir, para recibir intereses. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos como también su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. La regla de oro no es como me tratas, te trato. Esa es la regla del mundo. Como me tratas, te trato. Esa es la regla del mundo. Si me ofendes, te ofendo de vuelta. Si me lastimas, te lastimo de vuelta. Si me rechazas, te rechazo de vuelta. Incluso los que están muy heridos prefieren lastimar antes de ser lastimados o prefieren rechazar antes de ser rechazados. Pero la regla de oro es muy distinta. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Y llegamos a una conclusión. Quiero que veas lo que Dios puede hacer con el rechazo que ha sufrido. Marcos 12, 10 y 11.
Dice, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron? Ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Jesús sufrió rechazo. Pero esa piedra que rechazaron los edificadores, los constructores, llamada Jesús, se convirtió en la piedra principal. El apóstol Pedro nos amplía todavía esto. Y dice en el capítulo 2, versículos 4 al 5, acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon o rechazaron, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. En otras palabras, el rechazo de los hombres no te define. Te define Dios. Para Él eres precioso, preciosa. Y nunca ha dejado de ser así. Cuando todos los demás se van por esa aceptación condicional que ponen sobre ti, el único que tiene una aceptación incondicional se queda. No te desampara ni te deja. Ese es Jesús, el que puede tomarlo rechazado y desechado y decir, es escogido y es precioso, es escogida y es preciosa. Y Efesios 1, 4, 6 es sumamente hermoso. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabes qué significa esto? No existía la creación y Él ya te había escogido. Él dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Si fuiste el último en ser escogido por amigos, amigas, por padre, madre, el mismo salmista decía, aunque mi padre y mi madre me abandonaren o me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Sabes por qué? Porque te escogió antes que este mundo existiera. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dice, según el puro afecto de su voluntad, simplemente porque se le dio la gana amarte con todas sus fuerzas, al punto de abandonar su trono y morir en la cruz, al punto de saber que crearte le iba a costar su vida. Te amó tanto y te ama tanto que Él ha mostrado una aceptación incondicional. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, con la cual nos hizo aceptados en el amado. Te lo digo nuevamente, Jesús fue rechazado en la cruz para que tú fueras aceptado por Dios. Y Juan 6:37, en palabras de Jesús, dice, todo aquel que el Padre haga venir a mí será mi seguidor, yo nunca lo rechazaré. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.